Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. También. Muy buenos días, esto es Sansofé, la voz de la iniciativa popular, un espacio de comunicación comunitaria que convierte la palabra en encuentro y la reflexión en acción colectiva. En este nuevo día seguimos compartiendo iniciativas, debates y experiencias que nacen desde la ciudadanía comprometida. Gran Canaria enfrenta un momento decisivo en la gestión de su territorio rural. La baja producción alimentaria, el abandono progresivo de tierras cultivables y la presión creciente sobre los recursos hídricos dibujan un escenario que afecta no solo al sector primario, sino también al equilibrio ambiental, la cohesión social y el futuro económico de la isla. La sostenibilidad ya no es un concepto abstracto, sino una necesidad urgente que interpela a instituciones y a ciudadanía. En este contexto, nuestro programa de hoy se va a centrar en cómo recuperar el paisaje cultural de medianías y cumbres, garantizar una gestión responsable del agua y reactivar la vida comunitaria como motor de transformación. También en la importancia de la formación y el conocimiento del territorio como herramientas clave para fortalecer la soberanía alimentaria y abrir nuevas oportunidades de desarrollo rural. En Radio Guiniguada estás escuchando Sansofé. Se nos quedó la tierra en silencio, bancales rotos mirando al mar. Surcos que piden nuevo comienzo, manos valientes para sembrar. Cumbres que guardan viejas historias, agua que aprende a no regresar. Campo que sueña otras memorias, raíces listas para brotar. Si el agua baja herida y lenta, si el pozo tiembla al respirar, ¿quién encenderá la herramienta para la vida recuperar? Que vuelve el verde a la ladera, que el sol madure el porvenir, que el pan nazca de nuestra tierra y el pueblo quiera resistir. Cuidar el agua, sembrar futuro, hacer del campo
latir seguro. Dicen que el suelo duerme olvidado, que el viento arrastra lo que fue, pero en la piedra vive grabado un saber antiguo que vuelve a creer. No es solo monte, no es solo paisaje, es cultura hecha a caminar, es comunidad, es aprendizaje, es horizonte por despertar. Si el agua es oro transparente y el tiempo apremia sin avisar, que cada voz sea un puente para la tierra rescatar. Que vuelva el verde a la ladera, que el sol madure el porvenir, que el pan nazca de nuestra tierra y el pueblo quiera resistir. Cuidar el agua, sembrar futuro, hacer del campo un latir seguro. No hay soberanía sin semilla, no hay dignidad sin cultivar. No hay esperanza en la orilla si el interior deja de hablar. Formar conciencia, abrir caminos, unir presente y tradición. Que los barrancos sean destinos de agua, trabajo y corazón. Que vuelva el verde a la ladera, que el sol madure el porvenir, que el pan nazca de nuestra tierra y el pueblo quiera resistir. Cuidar el agua, sembrar futuro, hacer del campo un latir seguro. Y vamos a hablar ya de nuestro territorio, de nuestra realidad. Lo hacemos con Cristóbal Sánchez, presidente de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Cristóbal, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Javi. Es un gusto tenerte por aquí. Ya han sido muchos los años que han estado viniendo y representando en cierta medida esas cumbres de Gran Canaria, a todo el territorio, porque esto no se trata solo de cumbres, se trata también de costa, se trata de sostenibilidad, se trata de compromiso, y en ese compromiso está la divulgación, y llevan ya varios años viniendo a nuestro programa, a San Sofé. Lo has hecho tú con Antonio, lo ha hecho Antonio solo, lo han hecho otros compañeros, y la verdad es que es un gusto tenerles por aquí, y sobre todo me gustaría saber cómo les ha ido este último año, porque ya hace un añito casi que no nos vemos en nuestro espacio de radio, y la audiencia pues tiene que estar al tanto en qué andan ustedes ahora mismo. Bueno, ahora mismo, como estamos ejecutando unos proyectos, pero sobre todo hay uno de voces y sonidos de la montaña sagrada, y donde tratamos de plasmar o de recoger los sonidos y las voces que tradicionalmente se escuchan en el campo. Y da igual en qué pueblo son, porque prácticamente siempre son los mismos. Son las juntas, son las labores de labranza, de ganadería, de pesca que hay en la isla, son las relaciones humanas que hay en el campo, ya sean vecinales, familiares, y todo eso es un conjunto de riqueza cultural que es lo que forma el paisaje de nuestra Gran Canaria. ¿Cuáles consideran que han sido los principales avances o logros de la Unión de Asociaciones en todo este periodo desde que se han fundado? Yo creo que la madurez. Una organización que nacimos en el 2013 en un barrio de Tejeda que se llama Timagada, que luego en muchas reuniones, pues en muchos sitios, desde Agaete, Juncalillo, Tunte, Tejeda, Arcenara, la aldea,
nosotros siempre que podemos nos desplazamos allí donde están todas nuestras asociaciones, o mejor dicho, estamos en nuestra casa porque son todas las asociaciones, y entonces al tener, digamos, el local en todas ellas, pues digamos que nosotros somos itinerantes. De hecho, nuestra sede es virtual porque estamos en todas partes. No tenemos una sede física como tal porque son las de nuestras propias asociaciones. Y a la misma vez digo que es la madurez en el sentido de ir preparando el terreno para que dentro de un par de años tengamos ya otra presencia, sobre todo con la Universidad Rural, que es una creación de la Unión de Asociaciones, precisamente para dar a conocer, para conservar, para formar a nuestra gente sobre aquello que acontece y sobre todo aquello que tiene el valor en el campo, que es los conocimientos del territorio, cómo funciona el territorio, cómo funcionan las comunidades, y en eso estamos, y yo creo que ahí sí hemos avanzado. De hecho, el itinerario base de la Universidad Rural trata sobre un montón de temas, y entre ellos sobre los derechos, el funcionamiento del territorio y de las comunidades rurales, y eso ya se está notando, digamos, en lo que estamos avanzando todos los años. Enseguida vamos a empezar a hablar de ese itinerario base enmarcado dentro del proyecto Tierra de Saberes y de ese proceso participativo, pues para diseñar todo ese itinerario, ¿no? Y perdóname la broma, cuidado con decir que estás en todas partes, no se vaya a enfadar alguien de otra institución y no precisamente no gubernamentales también, pero vamos a tener cuidado, eclesiástica. Antonio Cristóbal, sí me gustaría saber, porque claro, todas las veces que ustedes han venido por acá nos han hecho un resumen de las entidades que forman parte de este proyecto tan maravilloso y de esta federación o unión de asociaciones. ¿Ha crecido? ¿Se han sumado más entidades? Sí, siempre hay alguna nueva todos los años, porque a medida que vamos avanzando siempre hay nuevos intereses, nueva gente que se interesa por el proyecto, sobre todo porque en nuestra organización la gente viene a aprender muchísimo. No es por nada, pero digamos que aquellas asociaciones que tienen una labor de asociación pura y llana, lo que hay que saber y ya está. Cuando estamos en una organización que digamos que aglutina a asociaciones, a federaciones, a cofradías, a confederaciones, digamos, claro, y abarca a todos los sectores económicos y sociales de Gran Canaria, ya estamos hablando de algo que en sí mismo hace replantearnos muchas cosas, y sobre todo cómo aprender, cómo situarnos en la realidad, cómo utilizando y averiguando e investigando nuevas fórmulas de participación y además dando respuestas a las inquietudes de la gente, sobre todo con temas como por ejemplo la ley de monte, y donde hemos tenido que responder a la administración en el plazo de 15, 17 días. Esto no es normal, pero nos enseña muchísimo, nos dice cómo tenemos que plantearnos las cuestiones, y seguimos avanzando, y la gente yo creo que aprende mucho. De hecho, con este último tema, nuestras alegaciones se hicieron también desde Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife o La Palma, pongo por caso. Es decir, que la gente se interesa por lo que estamos haciendo, nos cogen como referencia y hacen unas aportaciones también a lo que nosotros estamos haciendo. Eso enriquece, sobre todo, y estamos hablando de participación ciudadana real. Y no olvidemos que la participación ciudadana real es la capacidad de la ciudadanía a través de sus mecanismos de organización, pueden ser asociaciones o a título individual o personal, cómo inciden en la toma de decisiones de nuestras instituciones, ¿no? Y sí me gustaría saber si... claro, porque tú me hablabas de 15 días apenas para presentar unas alegaciones. Evidentemente, si tú tienes una empresa que se dedica a presentar alegaciones, pues va bien, pero yo dudo que la Unión de Asociaciones sea una empresa que se dedica a presentar alegaciones. Por lo tanto, están poniendo en cierta medida a los ciudadanos y a las ciudadanas en la cuerda floja en su capacidad de incidir en la toma de decisiones, porque 15 días para una organización sin ánimo de lucro, que seguramente si tienen a alguien de personal, pues será para agilizar sobre todo la cuestión administrativa, de comunicación o algunos proyectos concretos, es muy difícil de poder sacar adelante unas alegaciones
con fundamento siempre van a tener, pero tú sabes que en las instituciones el fundamento es más burocrático que otra cosa, porque el fundamento, en el primer lugar, en el primer momento que una persona dice ahí no se puede construir, es un ejemplo que pongo, ese muro o por ahí no puede pasar una torre eléctrica, ahí ya hay un fundamento, porque la persona sabe por qué no puede pasar, porque hay aves, porque hay unas plantaciones que son importantísimas o que son únicas en la isla, pero claro, eso es el fundamento nuestro, pero después el fundamento de esta gente es un tocho de 500 folios en donde tienes que explicar punto por punto de manera súper técnica, y a mí 15, 17 días, incluso un mes, me parece muy poco. Nosotros, o sea, por el recorrido que ya tenemos, siendo la Trasierra, que es la antecesora, digamos, a la Unión de Asociaciones, presentamos alegaciones al Plan Rector de Uso y Gestión de Parque Rural del Núcleo en 2 ocasiones en 2010. Ajá. Todavía no nos han contestado. ¿En serio? ¿En serio? Espérate, que estamos en el 2000. Espérate, ¿es verdad que han pasado 16 años? Sí. Mi madre. No nos han contestado. Lo arrimaron en un cajón. Era porque la modificación del Plan Rector de Uso y Gestión recogía 27 categorías y subcategorías de suelo rústico, ingobernable. Pero así las alegaciones al Plan Insular de Ordenación de 2017, la alegación a la Ley de Biodiversidad, o las alegaciones a la Ley del Cambio Climático, o la alegación a la Central Chira-Soria, donde es curioso, el gobierno delegó su autoridad, la que le hemos dado a los ciudadanos, se la dejó a Red Eléctrica. Y Red Eléctrica fue la que contestó a las alegaciones de los ciudadanos. Eso es literal lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo puede ser posible que una empresa sea la que conteste a un cuestionario que le hacen los ciudadanos sobre un aspecto público? No un cuestionario, unas alegaciones legales. Pues eso lo hizo el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado. El gobierno de Canarias, mejor dicho. Dejaron en manos de una empresa privada que contestara las alegaciones. Yo lo que no entiendo de qué vale un gobierno, ya sea de Canarias o del Cabildo, que delegan su autoridad, la que los ciudadanos le hemos dejado en manos de una empresa privada. Bueno, esto entre otras cosas, pero también hicimos alegación al reglamento del instituto, de la Reserva de la Biosfera, que no se acoge a la ley ni a las directrices de la UNESCO, o la última, las alegaciones a la Ley de Monte. Con lo cual, digamos que tenemos cierta experiencia en el tema de alegaciones, pero sobre todo cómo construirlo en base a los derechos que tenemos los ciudadanos. Claro. Y la Ley de Monte, pues no era la excepción, es lo normal dentro de la administración, donde se dice que se preocupan por los ciudadanos, pero en realidad no nos dejan participar. Pero nosotros lo que estamos haciendo, digamos, investigando cómo podemos trabajar. Y una de las partes más importantes que debería tener los ODS, pero que también funciona así, porque el tema de la alianza y la gobernanza, es que la Ley 27/2006, de 18 de julio, que recoge el convenio de Aarhus, y la directiva 2023-4 CE y 2003-35 CE, que consagra el principio de participación pública y real y efectiva en los asuntos medioambientales. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que la participación pública debe ser real y efectiva y debe influir realmente en el resultado final del proceso de toma de decisiones. Si eso no se cumple, se está incumpliendo la ley. Por lo tanto, ya tenemos un armazón, digamos, jurídico para empezar a trabajar todas las leyes y todas las alegaciones, que antes no lo conocíamos porque nunca la administración ni forma a los ciudadanos, ni nos forma ni nos ayudan. Por eso, en este caso, en su día la Universidad Rural tendrá un papel importante en la formación de los derechos de los ciudadanos. Es muy importante esto que dices, y pese a eso, la sensibilidad por parte de las instituciones ante las demandas del mundo rural, por ejemplo, ¿en qué situación se encuentran? ¿Detectan ustedes una mayor apertura a las demandas que realizan desde las asociaciones o siguen encorsetadas ahí en un muro? No, el problema de las administraciones es que se creen que son, digamos, como lo hemos elegido, son los dueños de lo que nosotros tenemos que decidir. No, son unos intermediarios que durante un tiempo lo hemos puesto ahí para que gestionen nuestros intereses. Pero ellos no están gestionando nuestros intereses en su mayoría, están gestionando los intereses de otros. Y pongo por caso, si dentro de los ODS nosotros, porque como también vamos a ponerlo en casos concretos, ¿no? Si el derecho al agua, que es el ODS número 6,
y que debe garantizar el acceso al agua. Y dice la meta canaria, controlar captación ilegal de agua, especial atención a la preservación de los acuíferos, o recuperar las masas de agua de Canarias, o dice también asegurar la sostenibilidad y la extracción. Eso, dicho así, dice, suena bonito. Claro. Pero la realidad es que, según el propio Consejo Insular de Agua, a través de su plan hidrológico, que es el propio Cabildo, hay 3.755 captaciones, estamos hablando del último, pero registradas solo hay 2.387. Significa que no sabemos cuántos se extraen en 1.063 captaciones que están sin registrar o autorizar o simplemente existen. Por lo tanto, no se aportan datos de un 25%. Claro. Con lo cual, cuando el propio Consejo dice que la extracción y la lluvia, están equiparables, pues no lo están. En realidad tenemos un 25% de déficit. De hecho, el propio Consejo Insular de Agua, a través de sus dos máximos representantes, está publicado, nosotros recogemos siempre las cifras oficiales, pues dice que el nivel freático de nuestro acuífero, del acuífero de Gran Canaria, baja alrededor de 10 metros anual. Para suponernos un caso, este año, con la lluvia que ha caído, pues como mucho, podría recuperarse medio metro. Claro. Es decir, seguimos teniendo un déficit anual de 9 metros y medio o 10 metros. Vamos, que tendría que llover lo que no está escrito en la Biblia para recuperar un solo año. Para recuperar un solo año. Eso quiere decir que se extrae tanta agua que a partir de los 700 metros hacia la cumbre no hay agua prácticamente. Usted pregunta ya los saltos de Santa Brisa, San Mateo, Valle Seco, Teror, los saltos de Galdas, de Guía, de Valsequillo, Telde, no hay agua. No hay agua. Nuestro acuífero es una forma de campana, con lo cual todo el agua se va, todo el agua que se extrae influye en el resto. No es que sea un solo acuífero, pero está bastante comunicado, salvo algunos de la zona oeste. Tasarte y Tasartico, que corresponden más a otros acuíferos más particulares. El resto de la isla está intercomunicado, con lo cual un pozo que tiene 500 metros, pongo por caso lo de Cueva Grande y otros más, pues eso, y encima le hicieron su galería, es como si tuviera una profundidad de 700, 800 mil metros. Claro. Pues eso hace que no tengamos, y que nuestra reserva estratégica, que es agua fósil, pues esté en un tercio. Y ya bajando a menos de un tercio, un 25 o 30%. Eso significa que aquella agua necesaria para garantizar la biodiversidad de la isla, por lo tanto que no haya incendios, porque haya bastante humedad ambiental, para producir alimentos, pues no exista. Con lo cual, la última vez que oí uno de los paperos de aquí, dice que no tengo agua para plantar las papas que en Canarias se gastan, se consumen. Es decir, no tenemos para cultivar, pero sí tenemos para plátanos, pero para papas no. Eso quiere decir que podemos cultivar para otra gente, pero no para nosotros, ¿no? Y Antonio, Cristóbal, estoy yo con la manía de hoy de Antonio. Cristóbal, una cosa importante. Hablabas de esas extracciones. Vale, vamos a transmitir a la audiencia que si tenemos un agua en una isla que es nuestra, porque es tanto tuya como mía, como del técnico, como quien te acompaña, como de la gente que está ahora abajo en el bar, en la asociación echándose algo, es nuestra agua. Y tú hablas de extracciones. Yo nunca he ido arriba con una manguera a extraer agua. ¿Quién extrae el agua? Los pozos. ¿Y los pozos? ¿Qué son los pozos? ¿Y dónde están? ¿Y de quién son? Hay 4.000 pozos. 4.000 pozos. Casi 4.000 pozos en Gran Canaria. Vale. 4.000 pozos. 4.000 pozos hay algunos que no tienen agua porque ya se han abandonado, porque a nivel que baja la isla, la altitud de la isla se van abandonando porque ya no hay agua. Ajá. Por lo tanto, 4.000 pozos repartidos en toda... Es como un colador, donde todo el mundo trae agua. Donde hay unos muy poderosos que traen mucha agua y otros menos poderosos, pero todo el mundo trae agua. Con lo cual no se repone el agua que se gasta. Y además en el mercado negro, porque el agua no paga impuestos. Por lo tanto no existe control. Claro, entonces no hay previsión. Pongo por caso, en 1975, en el libro del agua de Gran Canaria, la ONU, de eso hace 56 años, la ONU estableció 10 prioridades. 2 fundamentales: controlar la extracción de agua subterránea y recargar los acuíferos. Ni caso, por hablar bien, ni caso.
Es decir, que lo que se está estableciendo, que es de todo para nuestra supervivencia, no tenemos. Y eso nos enlaza directamente. Eso se puede solucionar, sí, en parte ya se hizo en el Hierro un día, donde a cierta altura se dejó de extraer agua. ¿Para qué? Para permitir la recarga del acuífero. Y eso, que eso es lo que estás diciendo, que el agua subterránea es de todo, sí, pero lo dice Europa y lo dice España. Pero en Canarias, un gobierno donde estaba Jerónimo Saavedra y Manuel Hermoso, dijeron que el agua seguía privada con derecho de conquista hasta el año 2065. Mi madre. Y cuando tú dices los niveles del agua, claro, cuando tú hablas de que los pozos están interconectados, algunos de ellos, la mayoría, claro, subterráneamente me imagino, estamos hablando que el nivel de los pozos está de los que están interconectados a la misma... ¿Cómo se llama? A la misma altura. Vamos a ver, si se coge una media de pozos... Estoy hablando ahora de como de física, una cuestión... A ver, si haces 40 agujeros en el suelo, ajá, y en la mayoría no coges agua hasta los 10 metros, claro, uno tendrán 12 y otros tendrán 8, pero la media es de 10. De 10, sí. Aquí la media es de 700 metros al nivel del mar, es decir, de Las Palmas, para entendernos, para arriba. Claro. Santa Brígida sobre esa altura está. Bueno, pues de ahí para arriba no hay agua, o prácticamente casi no hay agua. El agua de lluvia y poco más. Es decir, se ha esquilmado tanto el agua que ya no hay agua ni para cultivar. Hay mucha gente de San Mateo que ya nos dicen, oye, que ya yo no planto porque yo no tengo asegurada la cosecha, el agua para la cosecha. Y una pregunta tonta, porque yo no trabajo la tierra, y el objetivo uno de los objetivos de la Universidad Rural de Canarias y también de la Unión de Asociaciones para la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria es transmitir al mayor número de ciudadanos y ciudadanas pues un poco estos saberes, ¿no? Porque es muy importante que también, claro, sepamos. Y yo te hablo desde mi ignorancia, teniendo en cuenta que la isla está, el nivel del agua de los pozos está a una media de 700 metros. Claro, por debajo de los 700 metros tenemos el mar. Eso, no sé si eso influye, no influye, Cristóbal. O sea, porque el agua del mar, evidentemente, no se puede beber. Yo entiendo también que la tierra actúa como filtro y todo eso, pero no sé yo de qué manera... A ver, para completar lo que decía antes, se puede declarar zona sobreexplotada, lo tiene que hacer el Cabildo, Consejo Insular de Agua, pero se ha negado. Es decir, a cerrar ciertos pozos sobre los 700 metros, 800 metros, para que eso permita la recarga del acuífero. Eso no se ha hecho ni se quiere hacer, con lo cual, pues la isla se sigue desertificando. Yo les invito a que se paseen por Cercado de Araña y viajen por la carretera que va de los Cercados de Araña al lomo de Pedro Alfonso y a los Tableros. Verán los pinos secándose a cientos y a miles, porque no hay agua. Es decir, que ya prácticamente, y eso unido a los incendios, están acabando con nuestros pinares. Eso significa que la erosión y el clima se acentúa mucho más. Y declarar la zona explotada es garantizar el agua, la biodiversidad y la producción de alimentos. Si eso no se hace, nuestra isla termina como Fuerteventura. Y digo esto teniendo en cuenta que el agua es fundamental para otro ODS, que es el 2, que es sobre el hambre cero, que debería garantizarse. La FAO habla de que como mínimo en una isla se tiene que producir el 40% de la producción de la isla. Bien, aquí no llegamos a producir sino algo o comida para 1 de 10 canarios, para el 10%. Es decir, si aquí mañana se para el puerto, 9 nos tenemos que ir. Esto suena raro, pero es que resulta que las cifras son las cifras. Nosotros compramos al año unos 2.500 millones de productos agropecuarios al exterior. Eso significa que aproximadamente, es decir, porque consumimos los productos de fuera, eso estamos nosotros, los canarios, financiando entre 70 y 80 mil puestos de trabajo en el exterior. En vez de producirlo aquí y quedarse el dinero aquí y los empleos aquí, con el gran paro que tenemos, que siempre estamos a la cabeza del paro en este país, pues resulta que lo estamos financiando fuera. Esto es un sistema económico en el cual nosotros somos simplemente meros consumidores y oteadores de lo que está pasando. Y así sucede, pues, por ejemplo, que de repente, Cristóbal, pues hay una crisis de petróleo
para los barcos, claro, si aquí todo llega por barco, la mayor parte de la mercancía, yo por avión, pues me imagino que algo llegará, pero comparado a lo que llega a través del mar, no tiene nada que ver, me imagino. Si hay una crisis de petróleo, combustible para esas grandes navieras, que son las que mueven esa mercancía entre los diferentes continentes con Canarias, tendríamos un problema importante, porque además ese problema de combustible ya existe en otros territorios. Yo invito a las personas que nos oyen y a aquellas personas que tienen cercanía con la gente mayor, sobre todo a aquellos que tienen 70, 80, 90 años, que si pasaron hambre en la posguerra. Y la gente dice, pero aquí se cultivaba, sí, pero se traía mucho de afuera. Y en aquella época que éramos mucho menos, pero aquí no llegaba la mercancía, porque España estaba arrasada por una guerra y no se podía cultivar, o se cultivaba muy poco, y Europa estaba arrasada por otra guerra mundial y tampoco se cultivaba y se producía, con lo cual aquí no llegaba prácticamente nada y la gente pasó mucha hambre, y yo lo digo por gente de mi familia que me lo confirma, sí, pasamos hambre. Claro. En Canarias el problema no solo está en que no venga nada, sino que si no hay petróleo no hay agua. Claro. Porque las desalinizadoras funcionan con petróleo y con gasoil o con fuel. Por lo tanto, aquí el riesgo, nosotros estamos permanentemente al filo de una navaja. Y yo creo que conviene, con todo esto que estamos diciendo, la ONU propuso con los ODS y una agenda con unas metas 2020-2030. Es decir, esto se aprobó por allá por los años, en 2015, y propuso que a partir del año 20 hasta el 30 se tenían que solucionar las metas que nosotros que leemos aquí, fomentando las cadenas de producción, suministro, etcétera, etcétera, en un marco normativo, etcétera. Pero eso no se cumple y además no son realistas, porque en el tema del objetivo ODS 2, Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que es hambre cero, dice, entre otras cosas, controlar y reducir la mitad de la pérdida de alimentos per cápita, fomentando las cadenas de producción y suministro de consumo responsable. Pero si no producimos, ¿qué fomentamos? Ustedes detallan que solo se producen alimentos para cubrir en torno al 10%. 1 de cada 10 canarios. Y claro, el 10% es 1 de cada 10 canarios. 1, es decir, 9 van a pasar mucha hambre. La cuestión es, y además lo que se propone el gobierno de Canarias no es realista, porque dice definir un marco normativo y financiero que impulse un desarrollo turístico sostenible. ¿Qué diablo tiene eso que ver con el objetivo de hambre cero? Claro. ¿Por qué meten el turismo en lo que no va? Porque es que todo está escorado al turismo y entonces nos están eliminando, digamos, de nuestros propios objetivos. Quería decir que cuando la agenda, es decir, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuso la agenda del año 20 al año 30, se tenía que cumplir una serie de metas. Esas metas ni están ni se les esperan, porque esas metas llevan también a programas y a presupuestos específicos que no están. Y por lo tanto, el problema de esto es que si no se cumplen los ODS, no se cumplen las metas, no se cumplen los programas, no se cumplen los presupuestos, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que es muy ficticio hablar de ODS cuando si usted va a una administración concreta. Claro. Por ejemplo, yo he buscado las metas del Gobierno de Canarias y del Cabildo. En el Cabildo no existen. En los ayuntamientos no existen. ¿Cómo una administración que dirija al resto de administraciones no tiene los proyectos claros? Claro. Por ejemplo, ¿cómo se va a aumentar la producción de productos agroalimentarios si no hay programas específicos de fomento para la formación, para las infraestructuras, para el agua? ¿Cómo se puede aumentar eso si no existe eso? Al contrario, en estos 10 años han habido unas 500 extracciones más de agua, autorizaciones para extraer agua. Es decir, se está actuando contra precisamente lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, estamos poniendo sobre la mesa que cada vez que estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible y nos llenamos la boca de los objetivos de desarrollo sostenible, lo que estamos haciendo es una campaña publicitaria a nada. Efectivamente. A nada. Quien hable de objetivos de desarrollo sostenible tiene que poner sobre la mesa las metas concretas de su municipio, de su isla o claro, de su región. Tiene que poner los proyectos concretos a los que se refiere,
qué logros ha conseguido y a quiénes ha implicado. Porque eso no es coger y hablar en abstracto. Y todo incluyendo las herramientas para que se haga. Si no hay presupuesto, no hay destinatario, no hay beneficiario, o no de propaganda, Estamos hablando de cosas concretas. Es decir, si hablamos de producir productos agroalimentarios, tenemos que decir cuántas fábricas se han puesto en marcha, cuántas hectáreas de más se han cultivado, qué productos se ha cultivado y cuánta agua se ha necesitado y de dónde se ha sacado esa agua. Porque lo que no vale es decir, tenemos millones de plátanos y tiramos a la basura pues una cantidad inmensa de plátanos que, por poner un caso, en Canarias solamente en un año se llegaron a tirar 26 millones de kilos de plátanos tirados al barranco, por lo que le llaman la pica, para regular el mercado. Pero es que esos 26 solamente lo que se tiraron al barranco son unos 104 millones de metros cúbicos de agua en toda Canarias. Claro. Y cuando tú hablas de regular el mercado, desde mi ignorancia te vuelvo a preguntar. Claro, pero cuando se habla de regular el mercado, es en el aspecto del exceso de producción o del exceso de importación. Estamos hablando exclusivamente del plátano. Y el plátano, para que, como la Comunidad Europea financia hasta ciertos kilos de plátano, los que no, lo tienen que tirar. Los que no está financiado. Y los que no está financiado, pues hay que pagarlo. Pero eso ha costado un pastón impresionante en agua. Claro. Es que cada kilo de plátano cuesta 400 litros. Es decir, aproximadamente eso sí da para papas, para lechugas, para habichuelas. Y, a ver, pongo un ejemplo. Cuando aquí se hicieron las grandes superficies en Canarias, estaba María Eugenia Márquez, de consejera de Comercio del Gobierno de Canarias, aprobaron la ley de grandes superficies. En Canarias, y en Gran Canaria concretamente, existía Cialsa, que era la central lechera de Gran Canaria. Exacto. Donde todas las cabañas ganaderas llevaban la leche y tenían una salida a la leche y por lo tanto los ganaderos tenían su rentabilidad. Pues el señor Don Manuel Soria no creía en esas cosas y dijo que hacía el cabildo comprando y vendiendo yogures y cosas por el estilo. Pero algo que tenía que haber quedado en manos de los agricultores y los ganaderos se lo vendió a una empresa privada. En resumen, se rompió el mercado y pusieron la grande superficie. De aquella época a esta época, donde las papas se importaban cuando aquí no había, y solo se daba autorización a traer un barco de papas siempre y cuando aquí se hubiera terminado la cosecha, y ahora no existe eso. Ahora se importan las papas cuando aquí están cosechando para bajar el precio. Claro. Cada vez hay menos agricultores que cultivan papas. Es decir, se está eliminando la competencia de Canarias, de los productos canarios. El resultado es que tenemos la cesta de la compra más cara de España con respecto a nuestro salario. ¿Por qué? Porque hay una competencia de nuestros productos. Quiero decir con esto una cosa, que son la realidad de lo que está pasando es por un modelo económico que alguien se ha sacado de la manga para sus propios intereses, no por los intereses de los canarios, sino para ellos. Y quiero al final volver a lo que estábamos diciendo al principio. Los derechos de los ciudadanos, esto se ha hecho, digamos, sin contar con los derechos de los ciudadanos. Cada vez que se hace una ley, pues no se cuenta con los ciudadanos. La ley de Montes la sacaron el 26 de diciembre del año pasado. Y teníamos hasta el 20 de enero, hasta el 26 de enero. Días no festivos, 17 días para hacer alegaciones. Esto lo hace el gobierno y lo hizo hace un mes y pico. No, y no solo que tienes menos días para hacer pues las tramitaciones, sino que encima mucha gente tiene un periodo vacacional, de descanso familiar, de viaje, porque muchos hijos estudian fuera, aprovechan para ir a verlos, porque ahora ya nos sale más barato a nosotros ir fuera que a los canarios de la diáspora, ¿no? Que les cuesta mucho venir porque evidentemente ya no son residentes canarios. Por lo tanto, es un atropello total a los derechos de los ciudadanos. Yo he puesto dos ejemplos. Eso es como cuando aprueban, cuando Cristóbal y mi compañero Isi se va a reír. Cuando aprueban las subvenciones y no te la dan, o cuando tienes que subsanar un problema en las subvenciones, siempre lo hacen un viernes
a las 2 menos 10 de la tarde, cuando ya nadie te va a coger el teléfono, te dejan con el come todo el fin de semana. Y es así, pero yo hablo de las subvenciones, pero eso lo podemos llevar a cualquier área. Hombre, la ley de montes dice que todo el suelo que agrícola, suelo agrícola, que lleven desuso 20 años o más, pasa a ser suelo forestal, terreno forestal. Eso quiere decir que usted allí no puede cultivar más. Es decir, que encima que estamos mal, nos ponemos a peor. He puesto dos ejemplos de dos objetivos concretos de los ODS, que es el tema del agua y el tema del hambre o el tema de la producción agrícola, porque en Canarias lo tenemos muy mal. Claro. Pero claro, como son tan evidentes y hay que, digamos, solucionarlos, cueste lo que cueste, porque si no nos podemos ver en la ruina en cualquier momento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, poniendo estos dos ejemplos, es lo mismo para todos los ODS. Si vamos a la energía, lo mismo. Si vamos a cualquier otro, se trata, o de la educación, se trata de poner en valor los conocimientos tradicionales, que es lo que nosotros pretendemos con la Universidad Rural, claro, para atender nuestras necesidades. Y por eso nosotros lo que estamos proponiendo es, al final, ¿de qué se trata? Se trata de poner en valor el conocimiento tradicional que ha hecho que estas islas, las Canarias son una de las pocos archipiélagos del mundo en el cual, digamos, la población, a través de la historia, a través de la época aborigen, sobre todo durante toda la época aborigen, que sobrevivió. Muchos archipiélagos no sobrevivieron porque agotaron los recursos naturales. Claro. El agua, el bosque, la producción de alimentos. Y el ejemplo más paradigmático, como todo el mundo conoce, es la isla de Pascua. Bueno, pues nosotros vamos por la isla de Pascua, camino de la isla de Pascua, si no solucionamos estos problemas. Porque podemos ser un solar, un resort tipo lo que quieren convertir Gaza y poco más. Eso es lo que nos quieren convertir, pero eso no es lo que queremos los canarios. Aquí tiene que haber unos cambios normativos, pues por ejemplo, para que se pueda cosechar en esos terrenos que se abandonan durante 15 años, porque ¿cuál es la diferencia? Bueno, no me acuerdo los años que dijiste hace un momento. 20 años. ¿Cuál es la diferencia de cosechar en el 2010 y no poder cosechar en el 2030? Agua. Falta de agua. Es curioso que se castigue a los propietarios por no tener agua. Y claro, se le diga, encima, mi suelo vale menos porque resulta que no tengo agua. Eso es lo que está pasando de Santa Brígida para arriba. O de San Mateo, de Valle Seco. Todo eso está pasando. Barseguillo. Esto ya está pasando. Entonces, lo que quiero decir con esto es decir, la gente tiene que saber la realidad nuestra. Para saber la realidad nuestra, nosotros, la Unión de Asociaciones, puso en marcha lo que es la Universidad Rural de Canarias, que es otra asociación que está dedicada exclusivamente a la formación ya de particulares, incluso haciendo jornadas para colectivos. Y entonces una de las partes son los derechos que estamos hablando, son derechos establecido por el Convenio de Aarhus y por la Unión Europea en una directiva y que ha sido traspuesto a la legislación española. Y por lo tanto ya no cabe hacer proyectos o hacer leyes sin contar con la población. Tenemos que incidir en las decisiones de la política, si no, no vale, porque así no podemos seguir porque ya vamos por el camino por el que vamos. Antonio Morales dirige el Cabildo de Gran Canaria desde hace 8 años, si no me equivoco. No sé si lleva 10. 10 ya, pues 10 años dirigiendo el Cabildo de Gran Canaria. La Universidad Rural de Canarias, o la entidad que ha sido la que ha promovido la creación y la asistencia a la Universidad Rural de Canarias, que es la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, ha tenido oportunidad de sentarse con la institución cara a cara y de exponerle la preocupación que tienen. ¿Les han atendido? ¿Cómo ha ido eso? ¿En caso de darse? No, la universidad de nueva creación, y ahora estamos haciendo el itinerario base. El itinerario base trata de hacer, para contestar esa pregunta, para no mezclar las cosas, el itinerario base trata de los recursos que son para entender el territorio. Es clave cómo funciona. Estamos diciendo antes lo de los pozos, lo del agua, lo de la agricultura.
y el acceso a la tierra y el acceso al agua. Eso es fundamental en la economía. Por eso estábamos hablando un poquito de los ODS y de la realidad territorial. Es como el preámbulo de... Claro, hay que tener en cuenta que nuestra gestión del territorio no son espacios naturales. Eso es la ley y fuera de lugar. Ya prácticamente es que no hay espacios naturales, porque cuando existe un espacio natural usted le tiene que garantizar el agua para la biodiversidad y el ecológico y la producción de alimentos, y eso no se garantiza sino que se le quita con la actual ley de agua, y además no se quiere hacer la zona sobreexplotada, con lo cual los espacios naturales ya no existen. Pero ¿qué diferencia hay entre un espacio natural y un paisaje rural? Porque mucha gente lo confunde. No hay nada que ver. ¿Se lo podemos explicar a la audiencia brevemente? Primero, porque el paisaje rural es un paisaje cultural. La cultura que encierra el territorio es su uso. Uh-huh. Espacio natural protegido es una definición legal de un espacio. Uh-huh. Pero no significa que esté acorde con lo que se tiene que hacer en ese espacio. Vale. Por ejemplo, el Parque Rural del Nublo o el Parque Doramas no tienen agua. Pues, entonces, ¿para qué nombra usted parque rural si usted no garantiza el agua para que la gente viva allí? Pongo por caso. Por lo tanto, no tiene que haber nada. La ley de espacios naturales con ser un paisaje cultural. Paisaje aquel que lo hace el hombre. Por ejemplo, cuando alguien sale al campo, suele ver muchos bocados y muchas cadenas, muchos cercados, sí, muchos bancales, para entenderlo. Eso está sido construido por la gente del campo. Los caminos, las acequias, las eras, las cuevas, los estanques. ¿Quién ha construido todo eso? ¿Quién ha plantado todo eso? La gente. Ese es el paisaje cultural que encierra miles de cuentos, miles de leyendas, miles de historias, miles de comunicaciones verbales y no verbales, historias, es decir, toda una riqueza cultural folclórica o de música tradicional y popular, claro, inmensa. Literatura, encierra una serie de valores impresionantes, arqueológicos, etnográficos, de un valor incalculable. Por eso es paisaje cultural. Esto nada tiene que ver con un espacio natural protegido. Los espacios naturales protegidos no tienen en cuenta para nada al hombre, para nada. Ni siquiera los que ellos llaman paisaje, como se llama parque rural, porque fíjese usted, en Tenerife, el Parque Rural de Teno y el Parque Rural de Anaga tienen oficinas de gestión propia. En Gran Canaria, ni el Parque Dorama ni el Parque Rural del Nublo le han querido poner nunca una oficina de gestión. Claro. Lo dice también, lo tiene que tener la Reserva Biosfera, también se lo han negado. Y paisaje cultural también, y también se lo han negado. Por lo tanto, en Gran Canaria no se quiere gestionar el campo ni se quiere gestionar los espacios. Simplemente no se quiere gestionar. Por lo tanto, nada tiene que ver con otras islas. Por lo tanto, lo que queremos decir y formar desde aquí es que lo importante es que el paisaje es porque incluye a las personas. Y ese es un territorio fundamentalmente cultural a lo largo de los siglos. Y son los pilares de nuestra cultura tradicional. La vida comunitaria es fundamental. Cuando íbamos a coger papas, hacíamos una junta para coger papas. Claro. Bueno, pues una forma de relaciones que tiene que ver con el mundo rural. Para coger papa, para sembrar, para plantar, para descamisar o para partir almendras. Da lo mismo. Y de ahí se puede aprender también algo de sostenibilidad, porque si nuestros antepasados y nuestros antepasados más recientes, no estoy hablando de hace 500 años, crear un ecosistema, por decir así, de trabajo, y eso funcionaba, se ha destruido por los avances que han... Porque no siempre los avances son avances. A veces los avances para determinados sectores quieren decir retroceso también. Bueno, yo tengo 66 años y yo la junta hasta el otro día, cogiendo papas y cogiendo almendras. Es decir, eso se sigue haciendo. Otra cosa distinta es que no funcionen algunas cosas como antes. Y es verdad, la tecnología tiene que entrar en el campo y también tiene que funcionar porque hay que hacer rentable. No, pero yo me refería lo que estamos haciendo. A nivel normativo. Que a veces cuando hay avances a nivel gubernamental y a nivel normativo, se produce también un retroceso en nuestros campos, en esa sostenibilidad, en esa difusión de todo lo que estamos hablando, de ese paisaje cultural. Sí, pero mientras la Unión Europea, la ONU, la UNESCO van en una dirección, Gran Canaria va en la contraria. Claro. Entonces no tenemos instrumentos de participación efectivos, que sí lo recoge la normativa europea, lo recoge la caja de herramientas de la UNESCO, pero que aquí no se quieren aplicar.
Simple y llanamente porque es que, por ejemplo, cuando usted dice, soy la Reserva de la Biosfera. No, nosotros no somos la Reserva de la Biosfera, es el Cabildo. Claro. Ah, bueno. Entonces, ¿quién es el paisaje cultural? Ustedes. Es decir, estamos en la misma disyuntiva. Entonces yo creo que lo importante, o el mismo problema. Y yo creo, por eso yo creo que lo que intentamos hacer con el itinerario base es hablar sobre los recursos, sobre la gestión del territorio, sobre la vida comunitaria y sobre los derechos de la comunidad. De tal forma que todo el mundo tenga que saber lo básico. Es como si fuera cuando usted dice, tengo que saber lo básico para cualquier profesión. Yo creo que eso es lo básico para cualquier ciudadano y para cualquier colectivo. Si no tiene claro cómo funciona el territorio, la comunidad, cómo tenemos los recursos y los derechos que nos asisten y cómo podemos ejercerlos, no estamos ejerciendo nuestras labores como ciudadanía. Y entonces tenemos que ordenar todo esto y que todo el mundo tenga acceso a los mismos conocimientos, de tal forma que seamos capaces de cuando exijamos algo, digamos, momento, porque esto no está bien por esto y por lo otro. Y así tenemos que hacer de aquí en adelante las cosas, porque es que hasta la fecha, empezando por nuestros propios, digamos, colectivos, no tenemos la formación, digamos, para hacernos respetar delante de la administración. Claro. Y yo creo que ese es el primer paso, hacernos respetar con conocimiento. No porque digamos, no, aquí estamos nosotros. No, estamos nosotros porque también lo dice la ley y nos avalamos en lo que dice el convenio de Aarhus, en lo que dice la ley española, en lo que dice la caja de herramientas de la UNESCO y del paisaje cultural, etcétera. Es decir, nos tenemos que apoyar en lo que Europa dice y la ONU y la UNESCO dice, aunque aquí no lo quieran hacer. A mí me sorprende la labor que desarrollan, porque es una labor de divulgación muy importante. ¿En qué momento se encuentra este itinerario? Bueno, ahora estamos haciendo dos fases. Una fase es porque el itinerario base es para luego, digamos, formar en aquellas profesiones del campo que sea necesaria y que la gente demande. Y que tengamos nosotros posibilidad de hacerlo, o que lo tenga posibilidad de la Universidad Rural de hacerlo. Eso va por una parte. Y por la otra parte estamos haciendo un camino de investigación con gente como Jenny, José y otra gente de la Unión de Asociaciones que estamos trabajando para armar de contenido eso de lo que estamos hablando. Claro. Todo esto que estamos hablando ahora, que yo he largado cifras, pues muchas veces son sacadas las propias alegaciones que hemos hecho a los distintos reglamentos y leyes, porque digamos de donde sacamos la base, digamos, de lo que tenemos conocimiento. No podemos sacar conocimiento e inventarnos los datos. Tenemos que sacarlo de los datos oficiales y si coinciden bien y si no coinciden lo tenemos que decidir o tenemos que decirlo. Es decir, y decidir cómo hacemos las cosas. Eso es lo más importante para una sociedad, que la sociedad esté formada para poder trabajar en común. Yo voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Tú hablas de que tenemos unas instituciones y tenemos un sistema que es capaz de medir estadísticamente casi todo, sí, el nivel de agua. Dónde se puede plantar, dónde no se puede plantar, pero es incapaz de gestionar recursos para resolver esos problemas. Eso es como cuando un alcalde llena la ciudad de papeleras, pero después no manda a ninguna cuadrilla que las vacíe. Bueno, nada más que tiene que darse una vuelta por el nublo para que vea la basura. Por ejemplo. Es decir, pero eso es obligaciones de las administraciones. Claro. Y nosotros le hemos dado la autoridad para que gestionen bien. Y la autoridad que ellos tienen no es de ellos, es la que nosotros le hemos dado. Parece mentira que ellos se crean que tienen autoridad por ellos mismos. No es cierto. La autoridad que tienen ellos se la ha dado a los ciudadanos. Y esa parte que los ciudadanos se tienen que creer para que se hagan respetar. Claro. Y se la dan cada 4 años, la autoridad. Sí, pero entonces, claro, pero claro, porque ellos y ambas partes, esto es cuando nos dijeron que los plátanos eran un producto canario, era un producto inglés. Claro. Entonces, nos hemos creído que ellos están ahí cada 4 años y si los elegimos tienen un cheque en blanco. Claro. No es verdad. Ellos tienen que atenerse a la ley y respetar la ley. Y cuando ellos no respetan la ley, nosotros tenemos que trabajar para que la respeten. Es lo mismo que cualquier otra circunstancia. Lo que pasa es que
cuando la sociedad no está bien formada, los colectivos no saben muy bien su derecho, pues lógicamente el que más espabilado se lleva el gato al agua. Pero tenemos que empezar a trabajar porque la gente esté formada. Pues Cristóbal Sánchez, para eso también está Radio Guiniguada, para que cada año, porque este programa sabes que dura poquito, ojalá durara todo el año para poder tenerles aquí pues cada 3 meses para contarnos lo que van necesitando también ustedes difundir. Tenemos que poner punto final porque hemos llegado al final de la entrevista y hemos llegado al final de la charla y estamos a punto de llegar al final del programa. Pero yo te agradezco un montón que hayas estado con nosotros en esta mañana y les animo a que sigan en contacto con Radio Guiniguada para que se pueda difundir en nuestros micrófonos a través de este programa u otro programa de la radio, porque tenemos también el espacio Navegando en Verde con nuestro compañero Paco Sánchez todos los lunes a las 5 de la tarde. Es un programa que habla de sostenibilidad, que habla de medio ambiente, que habla de políticas públicas también habla, ¿no? Para que puedan ustedes, pues en cada momento que lo deseen, expresarse. Yo no sé si quieres poner el punto final en algún aspecto a esta mañana. No, yo agradecer simplemente a Radio Guiniguada, a ti, Javi, y al compañero porque nos han invitado y nosotros venimos encantados cada vez que ustedes quieran. Nosotros estamos dispuestos y además es nuestra función comunicar, digamos, aquello a lo que nos dedicamos. Y por lo tanto están invitados a participar en nuestras actividades y en lo que nosotros estamos haciendo y con las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristóbal. Pues nosotros continuamos en nuestro programa Sansofé. Traigo en el alma polvo y semilla, traigo en la sangre surco y labor, canto a la tierra que fue sencilla y hoy me reclama fuerza y valor. Bajo este cielo claro y ardiente llora el barranco su sequedad, pero en el pecho de nuestra gente late la vieja voluntad. Dicen que el campo quedó olvidado, que ya no da para vivir, pero hay un sueño sembrado que nadie puede destruir. Si el agua baja cuesta la vida, si el pozo empieza a suspirar, no habrá sequía que nos impida volver la tierra a levantar. ¡Ay, tierra mía, no estás vencida! Aunque te quieran ver caer, si hay una mano comprometida, vuelve el milagro a florecer. Que corra el agua por la ladera, que brote el trigo al amanecer, porque sin campo no hay primavera, ni hay dignidad que defender. No es solo monte lo que miramos, es nuestra historia hecha canción. Son las terrazas que levantamos con sacrificio y corazón. Que el pan nazca de lo sembrado, que el pueblo vuelva a confiar, que lo que un día fue abandonado se llene otra vez de hogar. Que suenen fuerte guitarras claras, que el grito cruce todo el lugar. Cuando la tierra se ama y se ampara, nadie la puede arrebatar. ¡Ay, tierra mía, no
sol. Si defendemos agua y vida, florece entero el corazón. Que viva el campo y su esperanza, que viva el surco y su verdad, porque en la tierra está la alianza de nuestro pueblo y su dignidad. Si quieres contactar con el equipo de este programa de radio, mándanos un WhatsApp al 676 03 4011. Repito, 676 03 4011 o llámanos al 928 31 99 46. Un barrio activo es un barrio organizado. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 también nos invita a fortalecer el tejido social. La participación ciudadana no solo mejora infraestructura, mejora relaciones, convivencia y sentido de pertenencia. Cuando las vecinas y vecinos se organizan, se crean redes de apoyo, se cuidan los espacios comunes y se activan propuestas culturales y sociales. La participación fortalece la identidad colectiva y previene el deterioro social. Un barrio donde la gente se conoce y participa es un barrio más seguro y más humano. La sostenibilidad no es solo ambiental, también es social. Mantener comunidades cohesionadas, solidarias y activas es parte fundamental de este objetivo. Y eso solo se logra cuando hay espacios abiertos de diálogo y decisión. Participar en la vida del barrio es mucho más que asistir a una reunión. Es comprometerse con el entorno, compartir responsabilidades y construir comunidad día a día, porque las ciudades sostenibles se hacen desde abajo, con ciudadanía activa y organizada. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Y esto fue todo por hoy. Esperamos que el contenido de nuestro programa haya sido de tu agrado y te esperamos en nuestro resumen semanal de mañana viernes. Hasta entonces, puedes seguir disfrutando de la gran programación y variada programación de esta emisora libre y comunitaria, Radio Guiniguada, en la FM 89.4 y en www.radioguiniguada.com. Hasta entonces, muy buen día.